Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde cuando, tengo la oportunidad y el privilegio de compartir nuevamente la palabra de Dios. Y es el propósito que esta palabra, una vez más, sea de bendición, que ilustre, que edifique, que corrobore y confirme el buen propósito de Dios en cada uno de nuestros corazones. El tema de hoy es la santidad y los defectos. Es el tema de hoy. Y he tomado dos porciones escriturales. La primera está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Y voy a dar lectura a estos versículos, leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 15 y 16, primera de Pedro, capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero ahora vamos a un versículo que contrasta, diríamos, ¿verdad? Primero, el apóstol Pedro está haciendo alusión al carácter y naturaleza de Dios. Pero el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, nos lleva a hacer alguna clase de reflexión en cuanto a las debilidades humanas. Dice este versículo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es un versículo aislado dentro de esta carta, es una sola mención que hace el apóstol Santiago. Por supuesto, no podemos decir, no se debe decir acerca de que el apóstol Santiago, el profeta Elías haya pecado de manera deliberada, ¿sí? Y que su comportamiento dejara mucho que desear, a pesar de tener un hermoso y grande ministerio por parte de Dios. Bien, trataremos de resolver y contestar algunas preguntas en base a este tema: la santidad y los defectos. Bien, una pregunta que surge de esto ¿es la experiencia de la santidad comparable con el pecado? ¿Es la experiencia de la santidad compatible con el pecado? Otra pregunta: ¿es la santidad compatible con las debilidades humanas? Bien, primero abordaremos el asunto
bueno, que nos atañe a todos los seres humanos, y para esclarecer algunas cosas, bueno, con respecto al pecado, contestando a la primera pregunta. El pecado no es compatible, porque no lo es, con la santidad. La idea de la santidad es la de que Dios quiere que nos separemos. Es decir, cuando venimos a Dios, cuando acudimos al Señor, es un hecho que tenemos que separarnos del pecado. Dios nos separa del pecado. Y para nosotros, cuán importante es, ¿verdad?, tener esto en cuenta, sabiendo que, Dios nos separa para sí y nos aparta, por otro lado, nos aparta, obviamente, de las cosas pecaminosas de este mundo. Es un acto, ¿verdad?, que también tiene que ver con nuestra decisión personal al aceptar a Dios, al aceptar a Cristo, ¿verdad? Y, por supuesto, nuestra consagración a Él como el ser divino al cual debamos estar sujetos o al cual debamos obedecer. Por si hiciera falta aclarar todavía algunas cosas, aunque es muy mencionado desde el púlpito en todas las iglesias, ¿verdad? Pero, ¿qué es el pecado? Por si hiciera falta aclarar algo, pecado, se nos dice, pecado es toda acción o pensamiento malo deliberado. Eso es. Al pecar, sobre todo voluntariamente, quebrantamos la palabra de Dios, desobedecemos al Señor y por supuesto nos ponemos al margen de su voluntad. El pecado desvía y corrompe al ser humano. Y trabajo que el ser humano, de por sí en su naturaleza caída, tome, ¿verdad?, se empieza a deslizar, por supuesto, hacia abajo, deslizamiento, ¿verdad?, hacia la perversión, hacia la corrupción, hacia la degeneración, se va envolviendo e involucrando cada vez más y más, ¿verdad?, dentro de esas condiciones pecaminosas, al grado de tocar fondo, diría, ¿sí? Así que el pecado corrompe al ser humano, lo desvía del camino de Dios, o más bien lo aleja más del camino de Dios, y lo hace, por supuesto, culpable, o nos hace culpables delante de Dios. ¿Qué implica el pecado? Implica muchas cosas. Implica culpa de inmediato y, por supuesto, potencialmente ya la condenación. Y digo potencialmente porque esta no ocurre de inmediato, se diría, ¿sí? No ocurre de inmediato, sino que todavía Dios en muchos de los casos está dando margen y oportunidad para que la persona reconozca su estado, su condición y su necesidad y se vuelva a Dios. Romanos 6:23 nos dice y nos habla con respecto al estado y condición de toda la humanidad. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, sobre todo, e insisto en decirlo allí, cuando el pecado es una acción deliberada, ¿sí? Pues ahí es donde se agrava la situación para cualquiera que peque de esa manera. Allí en Génesis 6:5 tenemos el caso de los antediluvianos y podemos leer allí acerca de a qué grado, a qué estado, a qué condición había llegado
aquella generación que Dios tuvo necesidad, por así decirlo, de establecer juicio, ¿verdad? O llamar a juicio a las personas y envió ese diluvio que, por cierto, fue universal, no fue aislado, no fue parcial, solo en alguna región del mundo. No, el diluvio fue universal. Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Notemos, podemos subrayar esto: era de continuo solamente el mal. Es decir, en términos comunes podríamos decir, desde que se levantaban no hacían otra cosa más que pensar a ver qué maldad, qué perjuicio, qué atrocidad iban a hacer en su entorno o afectando a terceros. Iba desde lo menos hasta lo más en cuanto a agravio o falta o agresión, ¿verdad? Hacia las personas. Tal era el caso, tal era la condición, ¿verdad?, de los antediluvianos, que Dios envió juicio sobre la tierra, consumiendo a todos, excepto la familia de Noé, a quien Dios, por cierto, se nos dice que encontró o vio justo en ese tiempo, y lo salvó a él y a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sí, 8 personas en total que entraron finalmente al arca, y toda vez que ellos estaban dentro, pues se desataron las cataratas de los cielos y empezó, ¿verdad?, este juicio sobre aquella generación. Bien, ¿qué otra cosa indica el pecado? El pecado indica premeditación. En Génesis 4:8 tenemos registrado, toda vez que ya Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios, habían sido expulsados del paraíso o Edén, ¿sí? Se presentó esta primera tragedia, una tragedia lamentable, triste por demás, que causó pena, dolor y aflicción, casi corazones como el de Eva, por ejemplo, desconsolados, ¿verdad?, por lo que Caín hizo. Y lo hizo deliberadamente, tramó, pensó, encontró, propició el momento para que estuviera Caín, Abel, con él a solas. Y estando en un lugar aparte por allá, lo agredió, lo mató, atentó contra la vida de Abel. Este fue un pecado con premeditación. Y bueno, ¿qué decimos del pecado del rey David? Su reconocimiento y confesión de ese pecado grave, premeditado, por cierto, lo encontramos en los Salmos 32 y 51, cuando él se arrepintió profundamente de corazón delante de Dios y fue restaurado. Sí, qué bueno que a tiempo, ¿verdad?, él se volvió al Señor. Sí, después de confesar su pecado, que fue grave. Bien, el pecado, cuando toma estas características, siempre es voluntario, o cuando está dentro de estos caracteres, es siempre deliberado. Por acá tenemos lo que dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2. Aquí lo que podemos encontrar, ¿verdad?, ya
Es un caso aislado el que cito aquí, el de un rey, ¿verdad? Pero dice, segundo de Crónicas 25, 1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él, notemos primero, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, pero luego dice, después de la coma, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podemos encontrar con respecto a este señalamiento? Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué situaciones? ¿Qué misterios? No para Dios, por cierto, sino para nosotros. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice Dios mismo, ¿y quién lo conocerá? Bueno, yo, dice el Señor, yo conozco todos los corazones. Hizo lo recto delante de Dios, pero no de corazón. Bien, ya nos vamos explicando allí algunas cosas, ¿verdad? De las limitaciones, de las deficiencias humanas, ¿verdad? De creyentes que a través del tiempo han tenido muy buenas o hemos tenido muy buenas intenciones. Uy, excelentes deseos en cuanto a la búsqueda de Dios o el agradar a Dios o hacer lo que a Dios le agrada, pero ya en la práctica fallamos. Sí, nos mostramos limitados, no logramos los objetivos o las metas o la total realización y cumplimiento de aquello que está requiriendo Dios en su palabra. Pero seguimos dentro de esto. Pecados voluntarios, también como el de Adán, por ejemplo. Sí, Dios ya le había dicho, ya lo había advertido, y no quiero detenerme mucho ahí porque es un caso muy conocido, pero tenemos el caso de Adán, pecó voluntariamente. Sansón también lo hizo, y otros. Algunos tuvieron tiempo de volverse a Dios, tuvieron tiempo de rectificar, de arrepentirse y de confesar su maldad delante del Señor y ser justificados y perdonados por Dios. Algunos otros no tuvieron tiempo, o es más, no quisieron. Siguieron en ese curso de manera deliberada. Y bueno, dentro de lo que encierra todavía la naturaleza del pecado, es que hay pecados que indican móviles malignos, perversos, como lo fue el pecado de Judas Iscariote, conocido en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, pero quiero ir allí a Mateo 26, 14 al 16, para ver algunos aspectos, ¿verdad?, del pecado maligno de Caín. Dice así, la cita dada, Mateo 26, 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me quieres dar o qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, refiriéndose al Señor Jesús. Y ellos le asignaron o le propusieron, ¿verdad? O negociaron con él que le iban a dar, o finalmente le dieron 30 piezas de plata. Y notemos aquí lo que dice el versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué feo, ¿verdad?
Qué tremendo el caso de Judas Iscariote. Fue un pecado que dijimos deliberado, pero con matices malignos y perversos, todavía para agravar más su situación. Y por supuesto fue un pecado imperdonable. Se ha comentado y hasta discutido. ¿Y qué hubiera pasado si Judas Iscariote se hubiera arrepentido? Pero recordemos que él ya de por sí había llenado las cualidades distintivas, ¿sí? Las características del hijo de perdición, ¿sí? Por su tendencia ya, por su naturaleza, ¿sí? Judas Iscariote no iba a tomar el camino de regreso y finalmente se suicidó. ¿Qué otra cosa podemos mencionar acerca del pecado? Bueno, que causa la ira de Dios. Está escrito en Romanos 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, donde se nos dice: pero la ira y enojo a los que son de parte de Dios, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no hay excepción. Para toda la humanidad, ya sea judío o griego, o en este caso gentil o de la gentilidad. Pero vamos a otro asunto dentro de esto. ¿Qué con los errores y debilidades humanas? Conviene puntualizar algunas cosas. Sí, por si hay algunos casos que son rescatables, diría, sí, que pudieran estar libres de culpa o de condenación en su momento. Sí. Algunos errores y debilidades humanas son considerados como defectos. Vienen siendo considerados como defectos, como descuidos. ¿Se entiende? No deliberados, sino por la forma de ser ya de la persona. Hay personas olvidadizas por naturaleza, muy distraídas. Sí, sí las hay. Y dentro de los cristianos, dentro de los creyentes, por lo que cita Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 14, versículo 1, él dice que hay cristianos débiles. Débiles. Son frágiles. Esos cristianos en la fe, faltos de entendimiento, indecisos. Sí. No aciertan a distinguir, a discernir, a diferenciar entre lo que es precisamente malo de lo que es bueno o viceversa. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, llega a ser posible, hay casos así. Y esos cristianos suelen cometer equivocaciones o errores, y algunos son, por extraño que nos parezca, algunos son por ignorancia. Sí. Ahora, es tan delgado, tan finito la separación entre una cosa y otra, que yo diría, hay casos donde solo el Señor, por supuesto, sabe exactamente cuál es el móvil o la intención del corazón o de los corazones al actuar en algún momento de esta manera, ¿verdad? Como para que Dios lo exima de culpa. Sí. Bien. La Biblia registra algunos casos de creyentes que cometieron faltas y errores
Por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, un gran profeta, el profeta que enlaza prácticamente el antiguo ministerio profético del Antiguo Testamento con el Nuevo. Sí, se nos dice que fue el último de los profetas de ese corte o de ese carácter, sí, en este caso a quien le tocó, porque a Juan el Bautista le tocó, presentar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, preparándole el camino, como ya estaba dicho por los profetas. Sí, entonces ahí tenemos el caso de Juan el Bautista, cuando manda a preguntar por medio de sus discípulos, le manda a preguntar al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esto, de primera intención, tomaba el carácter así como de una ofensa abierta hacia el Señor. ¿Cómo? Vayan a decirle a Juan, ¿cómo me manda a preguntar eso? Si él mismo me presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, bueno, pero en el contexto notemos las condiciones, la situación que estaba viviendo y sufriendo el profeta Juan el Bautista, encerrado allí en la cárcel, sí, siendo inocente. Y dentro de esas condiciones, por ahí un titubeo, por ahí la duda, momentáneamente con matices de incredulidad, se diría, pero así pasó. La respuesta del Señor Jesús ya la sabemos. Él no le mandó a decir a Juan, sí, díganle a Juan que yo soy. No, díganle, con respecto, menciónele que hay señales, milagros y portentos en mi ministerio y que son las credenciales que me avalan, ¿verdad?, para ser el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Sí, Pedro, cuando se hundió o cuando se iba a hundir también, ¿verdad?, el Señor lo reprendió, ¿verdad? Le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sí, y cosas así. La incredulidad de Tomás, que para mí también fue temporal, y que el Señor en su paciencia le dio tiempo para que superara esas dudas y esa incredulidad, cuando se le presentó a él mismo, ¿verdad?, con las evidencias de la resurrección o del Cristo resucitado. Y Tomás creo que superó esa situación, pero son personajes reconocidos y fácilmente identificables en la palabra de Dios que tuvieron esta clase de debilidades o defectos. Ahora, cuando las faltas son por ignorancia, son libres de culpa. Sí, aunque desde luego, si hay alguien cercano, alguien próximo allí, a esas personas que cometen esta clase de faltas, ¿verdad?, por ignorancia, deba instruírseles, ¿verdad?, en el amor del Señor, pero deba hacerles concientizar, ¿sí?, de que no actuaron bien, de que actuaron mal, y que pues es necesario, ¿verdad?, que pues ya no cometan la misma falta. El salmista, creo que sobre esto mismo en su momento escribió allí en el Salmo 19, versículo 12. Él en una pregunta dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto es, cuando son no deliberados, pecados no deliberados, no voluntarios, que son por ignorancia, ¿verdad?
Y el salmista agrega y dice, líbrame de los que me son ocultos. Solo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede redarguirnos, y nos redarguye, ¿verdad? Si no nos dimos cuenta, no nos percatamos, no estuvimos conscientes, ¿verdad?, de alguna acción mala. Por ahí es el Espíritu Santo. Gracias a Dios que Él nos ha dado el Espíritu Santo y que la nueva naturaleza en el creyente, en el Hijo de Dios, siempre lo hará sensible o nos deba ser sensibles, ¿verdad? Cuando hayamos cometido alguna cosa, alguna falta, y esta deba ser reconocida y confesada delante de Dios, y allí estará el Espíritu Santo para asistirnos e iluminarnos y hacernos conscientes de la necesidad que tenemos de volvernos a Dios. Bien, pero hablando todavía de debilidades, hablamos de debilidades físicas. Hay debilidades físicas cuando hay en las personas limitación de fuerza o energía, hay limitaciones de movimiento, hay limitaciones de salud, ¿sí? Y hay creyentes que quisieran hacer, pues no muchas cosas, pero sí, cuando menos lo necesario por la causa del Señor, ¿verdad? Estar activos o servir al Señor, pero encuentran y tienen cierto tipo de limitaciones físicas o debilidades físicas que no les permiten desarrollar, ¿verdad? Y ejercer y hacer lo que ellos quisieran en la obra del Señor, en el servicio a Dios, y que pudiera en algún momento alguien señalarles como que están faltando delante del Señor. Por otro lado, hay debilidades mentales. Sí las hay. Y hay personas así en esas condiciones que han aceptado al Señor en su mediana comprensión y entendimiento, otra vez auxiliados por el Espíritu Santo para entender el plan de salvación en lo básico, en lo elemental. Y son salvas, son personas salvas. Sí, pero tienen limitaciones de juicio, de inteligencia. Hay falta de comprensión o de entendimiento. Y también en cuanto a conocimiento, hay una notable limitación en cuanto a conocimiento. No superan ciertas cosas, ¿verdad? Y por ahí algunos, ¿verdad?, no estando en esa condición, y hablando con respecto a aprender y aún memorizar la palabra de Dios, dice alguien, ay, hermano, es que yo tengo mente de teflón, no se me pega nada, no se me queda nada. Es por ahí tratando de excusarse que hay una notoria pereza, ¿verdad?, en cuanto a ser asiduos lectores de la palabra y escudriñar un poquito todos los días las Sagradas Escrituras. Pero ahí notamos, hay limitaciones, ya dijimos, físicas, hay debilidades mentales y hay debilidades espirituales. ¿Cuáles podrían ser estas? Limitaciones de fuerza espiritual en la fe, en el uso, aplicación de los dones, de las capacidades espirituales que Dios ha dado a cada uno. Sí, desde luego, porque a cada uno Dios nos ha dado los elementos o las herramientas para servirle, para utilizar esas cosas que Dios nos ha dado. Por cierto, hay dones que son adquiridos, ¿verdad? Otros que son naturales, ¿sí? Otros que son espirituales, directamente viniendo de parte del Señor. Hay cristianos con una escasísima visión espiritual. Falta allí percepción
en el ámbito espiritual. Sí, y por allí se enredan o se confunden, ¿verdad? En cuanto a sensaciones se refieren, y lo que en algún momento son sensaciones, algo sí de los sentidos, lo sensorial, ¿verdad? Ellos lo confunden con algo espiritual o viceversa, ¿sí? Pero bueno, son faltos de discernimiento espiritual. No tienen la capacidad para juzgar o analizar ciertos casos o ciertas situaciones que, por cierto, son necesarias ya en la práctica, en la misma obra de Dios. Englobando esto, diría enfatizando todavía, ¿verdad? Son limitaciones, debilidades físicas, mentales y algunas de carácter espiritual, ¿verdad? Y allí es donde no el primer señalamiento y el primer juicio y la primera evaluación que algunos, quizás con un poquito más de discernimiento espiritual, no tendríamos que aventurarnos, ¿verdad? No tenemos que aventurarnos si no sabemos sí los casos o las situaciones, en señalar, ¿verdad?, que tales personas o tales creyentes están cometiendo pecados deliberados o voluntarios, ¿sí? Y que su vida de santidad, ¿sí?, pues está siendo notoriamente estorbada, impedida en su desarrollo en esos creyentes. Bien, entonces aquí es lo que podemos explicar con respecto al tema, ¿verdad? La santidad y los defectos, dando respuesta a preguntas ya. ¿Es la experiencia de la santidad compatible con el pecado? ¿Es la santidad compatible con las debilidades humanas, los defectos humanos? Hemos tratado en este tema de dar respuesta en lo más posible con la ayuda de Dios. Bien, lo cierto es que a pesar de nuestras dudas y temores o notorias debilidades o defectos, siempre, como el salmista cité, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Una de las cosas que conviene hacer es preguntar al Señor, decirle al Señor de manera sincera, ¿verdad? Cuando no estamos así seguros de alguna acción o del carácter de algún procedimiento, si esto fue correcto o no, si fue bueno o malo. Cuando hay dudas, yo creo que lo mejor es venir al Señor. Pensemos, por otro lado, Dios nos ha confiado en su grande misericordia, sí, en su grande amor, nos ha confiado cosas valiosísimas a hombres y mujeres débiles y frágiles. Sí, así es la realidad. Él ha depositado su tesoro. El apóstol Pablo lo dijo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. El apóstol lo dijo, dice que el Señor ha depositado este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro, pero Dios se ha dignado, así lo ha querido el Señor, ha depositado cosas, ya lo dije, valiosísimas dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y solo el Señor puede darnos el poder para cumplir su encargo, su misión especial, lo que Él nos haya dado, lo que Él nos haya encomendado, a pesar de nuestras deficiencias, ¿sí? A pesar de nuestros defectos y debilidades, e insisto, siempre y cuando estos no sean deliberados y voluntarios. Así que Dios
nos capacite cada día. Él quiere hacerlo. Nos habilite, ¿verdad? Con la fuerza, con el discernimiento, con el conocimiento, con la sabiduría que necesitamos. Y Él nos libre de, por supuesto, de estarnos autoengañándonos. Sí. Que no nos estemos autoengañando. Dios nos guarde de eso. ¿Por qué? Porque ya está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, nadie podría venir en aquel día teniendo previo y suficiente conocimiento y luz suficiente de la palabra de Dios. Señor, es que no lo sabía. Señor, es que yo ignoraba. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos ilumine y que Él nos capacite cada día para un mejor servicio, para una mayor y mejor utilidad en sus preciosas manos, para la gloria y alabanza de su nombre. Así que esta ha sido la palabra en esta tarde. Confío y espero en Dios que sea de bendición y de edificación para todos. Es mi deseo y es mi oración en el amor del Señor Jesucristo. Amén y amén.